Muy buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda. En esta ocasión vamos a continuar con una clase más del curso, Cálculo Vectorial. Ya, entonces el tema que vimos la clase pasada fue las aproximaciones, la diferencial, y hoy día vamos a ver cálculo de errores. Este tema es sencillo, porque también se lo ve en laboratorio de física, si no me equivoco, tiene que ver con las derivadas parciales. ¿Qué es el cálculo de errores? Vamos a leer esta teoría y ya les explico. El error en una función se lo puede considerar como la variación de la función, entonces tenemos que el delta f, que es la variación de la función, se aproxima a la derivada de la función respecto a x por un delta x más la derivada de la función respecto a y por un delta y. O sea, el error como tal sucede, bueno, dándolo en términos, explicándolo por si acaso no lo tengan muy claro. Digamos que tengo el siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo aquí una pieza, un bloque, de cualquier cosa, no me interesa de qué sea. Yo cojo una regla y yo procedo a medir el alto, la altura, el grosor y el largo. Pero yo hago varias mediciones, digamos hago 5 mediciones de cada una, y me doy cuenta que las mediciones difieren en 0.01 centímetro, por así decirlo. Entonces ese valor que difiere es el error, porque cuando yo mido, normalmente todo el mundo comete un error en la medida que tiene un margen muy pequeño. El caso es este. Entonces ese error en la medida, digamos si yo quiero calcular el volumen del bloque, ese error se va a extrapolar a la medición del volumen. Si el volumen es igual a la altura por el largo y por el ancho, digamos, entonces ese error va a tener un impacto en el resultado final del volumen. Y eso es lo que se trata de hacer en esta clase. Lo que se explica es cómo nosotros podemos estimar dicho error a partir de una expresión que nos dan aquí, que es esta de aquí. Con esta expresión nosotros podemos calcular el error que normalmente se define ya o se extrapola a una función a partir de las mediciones que nosotros hagamos. Esto se usaría más como lo repito, en los laboratorios de física lo usábamos, pero ya lo hacíamos como una práctica experimental real. O sea, nos daban una pieza y medíamos la pieza en todas sus dimensiones. Sacábamos, por ejemplo, unas 10 mediciones. Y esas 10 mediciones sacábamos el promedio del error. Digamos, por ejemplo, nos equivocábamos, sacábamos 10 mediciones y teníamos un margen de error de 0.01. Como digo, que en la primera medición me haya medido, por ejemplo, la altura. Me haya medido 10 centímetros, punto 5, 10,5. En la segunda medición me haya medido 10,6. En la tercera medición me haya medido 10,4. Entonces yo saco un promedio, sumo, divido para 3 y esa diferencia que existe entre los tres, digamos que es de 0.01 centímetros. Entonces ese es mi error, el error que yo normalmente cometo en las mediciones. Y ese error es el que yo voy a emplear acá en la expresión de acá para poder ver cómo ese error se traspasa al cálculo del volumen de la función o el cálculo de lo que sea que me estén pidiendo. Entonces se usa esta fórmula. La variación de la función o el error es igual a la derivada de la función respecto a x por delta x más la derivada de la función respecto a y por delta y. Ese delta x y ese delta y son los errores. El error en x y el error en y. Digamos que x es la altura y que y es el ancho, por ejemplo. Y nada más. Entonces, una vez entendido cómo se usa, vamos a resolver unos ejemplos que están planteados aquí.
Entonces empezamos con el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice: se desea calcular el volumen de un cono para el cual se mide el radio de su base en 5 centímetros. Vamos a poner por aquí datos. El radio de la base es 5 centímetros y su altura es 10 centímetros, con un posible error, un error de 0.1 centímetros. Ya. Ese error es tanto para el radio como para la altura. No nos dicen lo contrario. Entonces ese error es tanto para el radio como para la altura. Aproxima el error calculando el error al calcular el volumen. Entonces, primero nosotros vamos a ver que la fórmula de volumen para un cono es de esta forma. Para un cono, esta es la altura y este es el radio. La fórmula de volumen para el cono es 1/3 pi radio al cuadrado por la altura. Esa es la fórmula. Ya en términos de fórmulas son cosas que ustedes deben saber. Fórmula del cono, fórmula del volumen de una esfera, fórmula del volumen de un trapecio, lo que sea que les vayan a poder tomar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos la fórmula. La fórmula originalmente es la derivada, el delta de la función es igual a la derivada de la función respecto a x por delta x más la derivada de la función respecto a y por delta y. Eso fue lo que estaba escrito acá. Pueden verlo. Es esto que está aquí. Esa expresión nosotros tenemos que plantearla, pero para nuestro problema. Entonces, para nuestro problema sería la variación del volumen, porque el volumen es lo que nos están pidiendo calcular, igual a la derivada de la función. ¿Cuál es la función? La función es el volumen. Sería la derivada del volumen respecto a ¿quién? Al radio por delta r, más la derivada del volumen respecto a ¿quién? A la altura por delta h. Entonces eso es lo que se hace. Entonces aquí, como en la fórmula original es x y y las dos variables principales, acá en la expresión de volumen las dos variables principales son el radio y la altura. Entonces procedemos a derivar. Necesito encontrar primero la derivada del volumen respecto al radio. Entonces yo derivo respecto al radio la fórmula de volumen, que es esta. 1/3 pi r cuadrado por h. Entonces lo derivo respecto al radio. Sería 1/3 pi 2 por r por h. Entonces debería ser 2/3 pi RH. 2/3 pi RH. Justo lo que está aquí. Y luego tengo que encontrar la derivada del volumen respecto a la altura. Entonces derivo la expresión respecto a la altura. ¿Qué es lo que tengo que derivar? La fórmula 1/3 pi r cuadrado por altura, o sea, la fórmula del volumen. Si la derivo respecto a la altura, sería 1/3 pi r cuadrado, porque la altura, al ser variable, se hace 1. Derivada de la altura es como que tenga la derivada de la altura respecto a la altura, se hace 1. Me quedaría solamente 1/3 pi r cuadrado. Entonces eso vendría a ser lo que está aquí. Lo único que yo tengo que hacer es reemplazarlo en la fórmula. Entonces permítanme escribirlo más acá. La derivada del volumen respecto al radio es igual a 2/3 pi RH y la derivada del volumen respecto a la altura es igual a 1/3 pi r cuadrado. Voy a borrar esto y voy a proceder a reemplazarlo en la expresión. Lo reemplazo aquí. El delta volumen vendría a ser igual. La derivada del volumen respecto al radio, ¿cuánto me dio? 2/3 pi RH. El delta R es el error. El error me dijeron que es de 0,1 centímetro. Aquí hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿sí? Si me dicen que 5 centímetros medía el radio y 10 centímetros la altura y el error está en 0.1 centímetro, la unidad de medida es el centímetro. No hay que hacer conversiones porque todo está en centímetros. Entonces ponemos 0.1 más la derivada del volumen respecto a la altura, que es 1/3 pi r cuadrado por 0.1, el delta h. Y ya luego procedemos a reemplazar y a calcular. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 5 centímetros. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale 10 centímetros. ¿Cuánto vale el radio? 5 centímetros.
Ya, y eso ingresamos en la calculadora. Déjame tomar mi calculadora. A ver, aquí sería 2 por 5, 10. 10 por 10, 100. 100 por 0.1 sale 10, 10 tercios. 10 tercios. Y eso lo multiplicamos por pi. 10.47. Más, acá, sería 1/3 pi, 5 al cuadrado es 25 por 0.1. Entonces aquí sería pi por 25 y por 0.1. Y eso lo dividimos para 3. 2.61. Sumamos esos dos valores y me da 13.08. 0.9 ya redondeado, porque aquí me dice 0.879. Ya, entonces, si se dan cuenta, es el mismo resultado de acá. Entonces, hasta ahí creo que no hay ninguna pregunta, todo está claro. Sencillo, ¿no? Sí se puede volver un poco más complejo, pero ya, vamos a ver el ejemplo 2. Ya, ese es el ejemplo 2. El ejemplo dice, determine la variación que experimenta la densidad de una esfera sólida cuyo radio mide, vamos a poner aquí datos, el radio de la esfera 10 centímetros y su masa mide masa igual a 500 gramos. Masa mide 500 gramos. Si el radio se incrementa en 2 milímetros, vamos a ponerle delta radio igual a 2 milímetros y la masa disminuye 0,5 gramos. Delta de masa vendría a ser igual a 0,5 gramos. Ya, aquí, antes de empezar, importante tener en consideración lo que vendrían a ser las unidades. Esto está en centímetros, gramos, pero esto está en milímetros. Entonces, los 2 milímetros hay que llevarlos a centímetros. Entonces, 1 centímetro son 10 milímetros. Milímetro se va con milímetro y es 2 dividido para 10. Y 2 dividido para 10 es 0,2. Entonces es lo mismo que tener 0,2 centímetros. Entonces el delta se lo reemplaza por 0,2 centímetros, el delta del radio. Ya, entonces eso es importante tener en cuenta las unidades, porque si no, te vas a equivocar. Ya, entonces lo que nos piden calcular es en cuanto, si la masa disminuye, a ver, ¿cuál era la pregunta? Determine la variación que experimenta la densidad de una esfera. Entonces aquí nosotros necesitamos saber cuál es la densidad de la esfera. Dense cuenta que empiezan con la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Si tenemos la masa de la esfera, que es 500 gramos, necesitamos el volumen de la esfera. Necesitamos la fórmula de volumen de la esfera. El volumen de una esfera es igual a 4 tercios pi r al cubo. Eso tienen que sabérselo. Esa es la expresión que están usando acá. Ya, entonces lo que hacemos es reemplazar aquí en donde dice densidad, la masa lo dejamos tal y cual y el volumen lo reemplazamos por la expresión de volumen, 4 tercios pi r al cubo.
multiplicamos extremo con extremo y nos quedaría 3 veces la masa sobre 4 pi r al cubo. Entonces esa vendría a ser nuestra expresión, pero nos conviene el r subirlo como r a la menos 3. ¿Por qué? Porque tanto el radio como la masa son dos variables de las cuales depende nuestra expresión de densidad, a través de las cuales tenemos que hacer la división, perdón, la derivada. Ahora, acuérdense de la fórmula. La derivada de la función, perdón, el delta función era. La fórmula. Delta función es igual a la derivada de la función respecto a x por delta x más la derivada de la función respecto a y por delta y. Llevando esto a nuestra expresión sería delta, que es lo que queremos calcular nosotros, la variación de la densidad. Delta densidad es igual a la derivada de la densidad respecto a quién. Respecto, aquí tenemos dos variables, la masa y el radio. Entonces sería respecto a la masa por delta masa más la derivada de la densidad respecto al radio por delta radio. Eso sería lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que encontrar primero la derivada de la densidad respecto a la masa. Entonces esta es la fórmula que vamos a derivar. Derivémosla. 3/4 salen como constante. El pi también. El radio a la menos 3 también, porque vamos a derivar respecto a la masa. Como tenemos d masa respecto a d masa, se hace 1, quedaría solo eso. Entonces esa es la derivada de la densidad respecto a la masa. Si se dan cuenta es lo mismo, déjenme ver si está igual. 3/4 pi sobre... Sí, es lo mismo, aquí está, solo que el radio lo han pasado al denominador. 3/4 pi sobre r al cubo. Ahora tenemos que encontrar la derivada de la densidad respecto al radio. Vamos derivando. En ese caso, el 3/4 sobre pi y la masa salen como una constante y solo tendría que derivar el r a la menos 3. Al derivar el r a la menos 3 sería menos 3 por r a la menos 3 menos 1. ¿Verdad? Cuando tú tienes esa expresión le restas una unidad a la parte de acá. Esa es una regla de derivación. Entonces aquí tendrías menos 3 por 3 son 9, 9/4 sobre pi por la masa por r elevado a la menos 4. Y aquí, si se dan cuenta, parece que en el folleto han derivado mal, porque han puesto r al cuadrado y es r a la cuarta. ¿Sí? Por lo que expresé hace un momento. La regla de derivación es, si tienes x a la n, eso es igual a n por x elevado a la n menos 1, ¿verdad? Y lo voy a revisar. Sí, así es. Entonces si yo tengo, en este caso, r a la menos 3, que es lo que tengo aquí, ese r a la menos 3 sería menos 3 por r elevado a la menos 3 menos 1, menos 4. Entonces está bien derivado. Ya, entonces nosotros tendríamos que, lo podemos plantear como menos 9/4 sobre pi por la masa sobre r a la cuarta. Entonces eso lo reemplazamos acá, en el delta rho, la densidad. La derivada de la densidad respecto a la masa me dio ¿cuánto? Me dio esto. Me dio 3/4 pi r al cubo por el delta m. ¿Cuánto es el delta m? La variación de la masa es 0,5 gramos. Entonces multiplicamos aquí por 0,5. Si continuemos, podemos ver nosotros que el delta de la masa es 0,5 gramos. ¿Sí? Ya, entonces ponemos aquí 0,5 gramos más. La derivada de la densidad respecto al radio me dio menos 9/4 sobre pi por r a la cuarta por la masa, y el delta r es 0,2. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que solucionar. O sea, reemplazar valores y ejecutar. Voy a copiar la expresión abajo. Bueno, nos hemos quedado por esta parte. Estábamos con el delta rho, ¿verdad? Con esta expresión.
y vamos a hacer los respectivos reemplazos. Entonces delta rho es igual a 3 sobre 4 por el valor de pi por el radio. ¿El radio cuánto mide? Mide 10 centímetros. Entonces 10 elevado al cubo por 0.5 más menos 9 por la masa que pesa 500 gramos sobre 4 pi por el radio que mide 10 centímetros elevado a la cuarta por 0.2. Ya, entonces eso es lo que tenemos que calcular para ver cuánto varía la densidad. Ya, una observación que según veo en el ejercicio, a pesar de que te menciona que una medida aumenta, incrementa y la otra disminuye. No se ubicaron signos en la ejecución de los deltas, o sea, no tienen signos los deltas, a pesar de que una aumenta y la otra disminuye. Ya, entonces procedemos a hacer el cálculo. Sería 3 por 0.5 sería 1.5 dividido para, sería 10 elevado al cubo, que es 1000, sería 4 por pi y por 1000. Sería 12.566.37. Entonces 1.5 dividido para 12.566.37. Da un valor bastante pequeño. Así que tendríamos que esto nos da que el delta rho es igual a 1.19 por 10 a la menos 4. Y ahora falta ejecutar la parte de acá. Vamos a ingresarlo en la calculadora. Sería 9 por 500 por 0.2 dividido para 4 por pi por 10 a la 4, que sería 10.000. Me da 7.16 por 10 a la menos 3. Este es negativo. Ya, aquí ingresamos estos dos valores a la calculadora y vemos cuánto nos da. Menos 7.042 por 10 a la menos 3. Serían gramos sobre centímetros cúbicos. Ya, resalto que recuerden que aquí estaba mal derivado en el ejercicio real, bueno, en el ejercicio del folleto, porque aquí tienen elevado al cuadrado. Déjenme ver si lo puedo resaltar. Aquí tienen elevado al cuadrado. Y no es elevado al cuadrado, sino elevado a la cuarta, porque como ya lo derivamos hace un momento aquí, es elevado a la cuarta. Entonces eso hace que cambie mucho el resultado. Por esa razón nos dio este valor de acá. Entonces el folleto tiene ese error. Y bueno, ese vendría a ser el resultado correcto. Bueno, ahora para terminar, vamos a ver el último ejemplo, que es el ejemplo 3, que dice lo siguiente. Vamos a recortarlo y vamos a explicarlo. A ver qué dice el ejemplo 3.
El ejemplo 3 dice, el radio y la altura h de un cilindro circular. Entonces tenemos nosotros un cilindro circular que tiene un radio y una altura. Circular recto se mide con un posible error, entonces tenemos un error de 4% y 2%. Como dicen el radio y la altura, entonces este es el error del radio, el primero, y el otro es el error de la altura. ¿Ya? Entonces 4 y 2% respectivamente. Aproxima el error porcentual al calcular el volumen. ¿Ya? Debemos saber que el volumen de un cilindro es igual a la base por la altura. La base es un círculo, que es pi por radio al cuadrado, el área del círculo, y la altura es la altura del cono, del cilindro. Entonces esta es la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la expresión que ya todos conocemos, la cual es, en este caso, como queremos calcular el volumen, delta volumen es igual a la derivada del volumen respecto al radio por delta radio, más la derivada del volumen respecto a la altura por delta altura. Ya. ¿Qué es lo difícil? Lo distinto aquí es que te dan en porcentual. Tienes que saber sacar el porcentaje, nada más. Entonces vamos a empezar primero calculando la derivada del volumen respecto al radio. Entonces yo tengo que derivar respecto al radio la expresión de pi r cuadrado por h, que es la expresión del volumen. Entonces esto me quedaría 2r por pi h. Ya, y la otra que debo derivar es la derivada del volumen respecto a la altura. Entonces tendría que derivar respecto a la altura la misma expresión, y eso solo me quedaría pi r cuadrado, porque aquí dh con dh se hace 1. Ya, entonces es exactamente lo que está aquí. 2 pi RH y pi r cuadrado. Lo que nos faltaría encontrar sería solamente el delta radio y el delta h. El delta radio dice que tiene un error del 4%. Aquí es donde viene el detalle. ¿Cómo ustedes sacan el 4%? Yo sé sacar el porcentaje de esta forma. Si yo quiero el 4% de algo, digamos el 4% de una manzana, yo multiplico 4 por la manzana y divido para 100. De esa forma tendría 4 dividido para 100, 0.04 veces la manzana. Y ese es el 4% de la manzana. Así es como se hace. Entonces, por esa razón, aquí el error, el delta R, que es el 4%, multiplican 4 por el porcentaje del volumen, perdón, por el porcentaje del radio, porque es el 4% de error de la medida del radio. 4 por el radio dividido para 100. De esa forma sacas el 4% del radio, lo cual te daría 0.04 veces el radio. Y si quieres el delta H, como dicen que es un error de 2% de la altura, sería 2 por la altura sobre 100, lo cual vendría a ser igual a 2 dividido para 100, que es 0.02 veces la altura. Ya lo siguiente que haces es solamente reemplazar. Entonces delta B es igual a la derivada del volumen respecto al radio, o sea esto, medio de esto. Voy a poner toda la fórmula para que no se vayan a confundir. La derivada del volumen respecto al radio por delta R, más la derivada del volumen respecto a la altura por delta H. La derivada del volumen respecto al radio me dio esto. Sería 2R pi por H. El delta radio ya lo calculé y me dio 0.04 veces el radio. Más la derivada del volumen respecto al radio, a la altura, perdón, respecto a la altura, me dio pi r cuadrado. Y eso por el delta H, que me dio 0.02 veces la altura. Entonces lo siguiente que hago es calcular. O
sea, ya reemplazar todo y hacer los cálculos respectivos. Aquí en el ejercicio puedo observar que no, lo han hecho de forma diferente, pero bueno, debemos llegar, si es que está bien, debemos llegar a lo mismo. Ya, entonces aquí, ¿qué nos conviene hacer? Vamos reemplazando los valores. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale... Voy a ver la medida aquí. El radio R y la altura H de un cilindro circular recto que miden un posible 4%, 2% respectivamente, aproximar el 1% del cálculo. Ya, no te dan valores del radio ni del volumen. Tú tienes que llegar a una expresión que te permita a ti definir cuál es el error porcentual del volumen. Entonces, el volumen todos sabemos que es igual a pi r cuadrado por la altura. Tenemos que llegar a una expresión de ese tipo. Pi r cuadrado, a ver, entonces aquí tenemos pi r cuadrado por la altura. Ya, pues podemos hacer esto. Aquí, multiplica r por r, tendrías... Ya, vamos haciendo esto. Multipliquemos primero 2 por 0.04. Me da 0.08. Ya, y luego multiplicamos r por r. R cuadrado. Pi y h. Nada más. Acá. El 0.02, como no tenemos con qué más multiplicarlo, lo dejamos afuera. Y aquí tendrías que poner r cuadrado, pi y h. Ahora, ese r cuadrado, pi y h, que está aquí, es la expresión de volumen. Aquí, como tenemos valores semejantes, podemos sumar este con este. Entonces 0.08 más 0.02 me va a dar 0.10. Perdón, 0.1 me va a dar. Perdón, 0.1. No, 0.01. O 0.10. Ya, entonces al sumar 0.08 con 0.02. R cuadrado por pi por h. Ahora, esto que está aquí es el volumen, porque sabemos que la fórmula de volumen es igual a pi por r cuadrado por altura. Y es lo mismo que tenemos acá, r cuadrado por pi por la altura. Entonces, delta B es igual a 0.10 el volumen. Aquí tenemos una relación. 0.10 el volumen. Significa que la variación del volumen vendría a ser un 0.10 del volumen. ¿Pero qué es ese 0.10? Es lo mismo que tener 10 dividido para 100 por el volumen. Y eso es como sacar el 10% del volumen. Significa que la variación es el 10% del volumen. Y eso es lo que se está colocando acá. La variación de delta B respecto a B es semejante a un 10%. Solo que para llevarlo a ese valor, tú lo que te está haciendo es esto. Lo voy a poner de otro color. El delta B es igual. El 0.10 se puede reemplazar por 10 sobre 100. Si tú divides 10 dividido para 100 te da el 0.10 o 0.1 veces el volumen. Y ese delta B, este B lo mandas al otro lado a dividir y tienes 10 sobre 100. Y ese 100 lo mandas al otro lado a multiplicar. Delta B sobre B por 100 es igual a 10. Y ahí ya tienes lo mismo que está acá. Pero por lo que ya había explicado hace un momento, si yo tengo una relación de 10 sobre 100, es como que yo esté sacando el 10% del volumen, que es lo que tengo acá. Significa, ya aquí tú ya ves la respuesta. La variación del volumen es igual a 10 sobre 100 por B. Significa que estoy sacando el 10% del volumen. La variación del volumen es igual al 10% del volumen. Y esa es la respuesta. Ya, espero y aspiro que se haya entendido todo hasta aquí. Tuve que cambiar de plataforma porque había trabajado. Bueno, como les decía, espero que me haya sabido explicar bien
y espero que no hayan tenido ninguna duda, ¿no? No haya ninguna duda. Como siempre digo, si está en su disposición poder colaborar con el canal, pueden hacerlo a través de este botón que dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Como siempre expreso también, esfuérzate, estudia duro y nunca te rindas. Nos vemos.